Y ya estamos en el segundo bloque y estamos con Daniel Verdecchia. ¿Cómo estás? Un honor tenerte con nosotros. Es un tema interesantísimo con el cual vamos a hablar con el licenciado, que es kinesiólogo y está especializado en la parte vestibular. ¿Qué quiere decir vestibular? Ya nos va a contar él, pero para que sepan, tiene que ver con los pacientes que tienen mareos y vértigos y que nunca terminan de resolverlo o cada tanto vuelve a repetirse. ¿Es así, Daniel? Sí, bueno, primero un placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el sistema vestibular es uno de los sistemas en conjunto con el sistema visual y el sistema somatosensorial, la sensación que yo tengo de mi cuerpo, de mantenernos en equilibrio. Cuando alguno de esos tres sistemas fallan, el paciente o la persona va a tener o va a sufrir de mareos, vértigos o desequilibrios. O sea que si escucho poco... Si escucho poco, o tengo una mala audición, probablemente empiece a tener mareos. Sí, en realidad en el oído interno, bien adentro, ¿sí? En el oído adentro tenemos dos zonas. Una zona que escucha, que es la parte auditiva, y una parte vestibular, que es la que nos rige nuestro equilibrio. Son sensores... Y hay otra que nos pone sordos de vez en cuando. Claro. A propósito. Sí. Y hay sensores que nos captan el movimiento a nosotros. Nosotros nos movemos y esos sensores del oído nos dicen cómo nos movemos y nos mantienen en equilibrio. Bien. Cuando eso falla, comienzan los trastornos vestibulares. El paciente sufre de mareo, de vértigo o de inestabilidad o desequilibrio, con una tendencia a la caída, que en las personas mayores puede ser gravísimo, el tema del riesgo de caerse, ¿no? En general, cuando uno tiene mareos, vértigos, va al neurólogo, va al otorrinolaringólogo. ¿Por qué un kinesiólogo está dedicado a este tema? ¿Cuál es, digamos, la unión de todo esto? ¿Qué es lo que sucede? Porque hay síndromes vertiginosos y síndromes vertiginosos. Hay muchas causas. Claro. El paciente básicamente va y concurre al especialista o al clínico. Bien, es fundamental que el paciente sea correctamente estudiado por el área médica, que llegue un diagnóstico correcto. Digamos, hay publicaciones que hablan que el 80% de los casos de los pacientes que sufren generan controversias diagnósticas. Digamos, el paciente está mucho tiempo visitando diferentes médicos y diferentes estudios para llegar al diagnóstico. ¿Por qué kinesiología? Primero porque tiene que ver con el movimiento y todos los pacientes o las personas que estén afectados al sistema vestibular, la manera de recuperar su sistema vestibular, o sea, más que recuperar su sistema vestibular, su equilibrio, es en base a ejercicios, ¿sí? Entonces son planes de ejercicios para mejorar la estabilidad del equilibrio y reducir el mareo. Bien, entonces, una vez diagnosticado por el otorrinolaringólogo que hay un vértigo, que hay algunas imágenes que nos mandaste, sí. Ahora las vamos a volver a ver. Ahí están, es el oído, sí. Que me contabas. El oído, digamos, interno, en la parte vestibular, tiene una zona que son el utrículo y el sacro, son órganos, digamos, otolíticos, órganos gravitacionales, y en el interior ustedes van a ver que tienen unas piedritas que se llaman otolitos, son cristales. Vamos ahora, lo van a volver a pasar y vamos a ver esos cristales que son muy importantes en este caso. Sí. Esta es la maniobra. Claro, entonces hay varias maniobras. Entonces, dentro de los cuadros de vértigo, el vértigo más frecuente y mayor prevalencia después de los 65 años es el vértigo posicional paroxístico benigno. Vértigo posicional paroxístico benigno. Sí, ¿es por qué? Porque benigno porque no tenemos nada de malo. No es nada malo. Acá lo tenemos de vuelta, disculpa que te corte, pero entonces, quiero que muestres los otolitos. Los otolitos tienen que estar en este lugar. Se ven desde allí, así que entonces, el azul. Los otolitos tienen que estar en el interior del utrículo. Cuando están en estos canales o estos tubos, es donde está la patología, digamos. O sea, se escaparon del utrículo y fueron a parar estos canales que son como tubos, como mangueras que tenemos, que son 3 mangueritas por cada oído. Bien. Cuando esos otolitos están flotando dentro del canal, el paciente, cuando mueve su cabeza, al acostarse, al levantarse, al girar en la cama, desencadena un cuadro de vértigo. Y lo importante creo que aclarar es, ¿qué es el vértigo? El vértigo es una ilusión de movimiento del ambiente o de uno mismo, claro, o de uno mismo, giratorio generalmente, o puede moverse en forma de derecha a izquierda o arriba abajo, generalmente giratorio. Y aprovecho para contar que te puede producir náuseas. Puede producir náuseas. Por el vértigo, no es por un proceso abdominal. Claro. Y entonces, cuando el paciente tiene vértigo frente a cambios de posiciones y dura segundos de duración, menos de un minuto generalmente, es probable que ese paciente, esa persona, tenga vértigo posicional paroxístico benigno. Y lo novedoso de esto es que con 2 maniobras se puede hacer el diagnóstico, clínicas, no se necesitan demasiadas herramientas,
Y además, el tratamiento, en el 85% de los casos, con una sola maniobra resolvemos el problema colocando esas piedritas en su lugar, que quedaron en el canal, colocarlas otra vez donde tienen que ir. Entonces, hay una maniobra que se hace que va a aparecer ahora en pantalla, sí, que es para poder colocar el otolito o los otolitos en su lugar. La que figuran ahí es en maniobra de diagnóstica y después hay una de tratamiento. Hacemos una maniobra diagnóstica y me queda el 15%. ¿Ese es el 15% que llega a la rehabilitación con ejercicios? No es el 15%, el 85% con una sola maniobra. El 12% de los casos que siguen, 12% con varias maniobras. O sea que tenemos un 97% de que con las maniobras podemos colocar las piedritas en su lugar. Y luego que un 3% que quizás ese necesita otro tratamiento de ejercicios. No podemos ¿Cuáles colocar. serían estos ejercicios? En general son ejercicios que se llaman de habituación. Acá tenemos, esta es la maniobra de Dick Holpack, la maniobra diagnóstica. Bueno, permite que los cristales, nosotros podemos mover los cristales dentro del canal y el paciente experimenta vértigo en este momento. En el momento en que haces la maniobra, ahí comienza a tener vértigo. Y nosotros a través, viendo los ojos del paciente, vemos el movimiento del ojo, que es el que llama nistagmus, y ese movimiento del ojo nos indica dónde están, cuáles de los 3 canales de cada oído están esas piedritas. Una vez que localizamos esas piedritas, hay maniobras específicas para colocarlas en su lugar, solamente base a movimientos. Una vez colocada en su lugar, que pasa el vértigo, el paciente se le va su síndrome paroxístico benigno, ¿hay posibilidades de que vuelva este síndrome, que vuelva a tenerlo? Sí, se habla que hay un alto porcentaje de recidiva dentro de los primeros 5 años de haber colocado las piedritas en su lugar. Pero básicamente se le avisa al paciente una vez que sabe esto, que va a poder identificar rápidamente su problema cuando se acueste o se levante de la cama o gire en la cama o vaya al odontólogo y coloque la cabeza hacia atrás o vaya a la peluquería y se lave su cabeza o se acueste directamente o se agache o se levante, y ahí va a experimentar ese vértigo, que es la sensación de giro. Sí o sí, para que sea un vértigo posicional tiene que haber giro. Giro, generalmente de segundos de duración y provocado solamente por movimientos del cuerpo. Bien. Si yo tengo vértigo sentado mirando la tele, tengo vértigo, puede ser otro problema. ¿Qué hay de la cuestión de que dicen que uno tiene mareos más en las personas de mayor edad, adultos, donde se les comenta que el mareo y el vértigo proviene de una artrosis de la columna cervical? Bien. Por eso hay que diferenciar lo que es mareo Esto también y vértigo. Los kinesiólogos trabajan en este se puede aspecto, trabajar. porque los neurólogos no están muy de acuerdo. No, en general es un diagnóstico errado, porque en general el paciente cuando tiene vértigo experimenta una contractura cervical producto de ese mareo y ese vértigo, se pone duro su cuello y le duele mucho su cuello. Entonces, el diagnóstico más cercano quizás es decir que el cuello, que la columna es el problema del vértigo. En general es al revés. El cuadro vertiginoso genera dolor cervical. En realidad hay que resolver el problema de vértigo para que mejore su problema cervical. Bien, esto es un mito. Claro. Digamos, no, muchas veces se los diagnostica a los pacientes como que tienen mareo y van a ser siempre los mareos porque tienen un problema de artrosis de la columna cervical. Y creo que hay que profundizar el estudio y evaluar bien, porque a veces es lo que vos decís, ¿no es cierto? Sí. La columna con su contractura hace que no se pueda mover y que tenga... Claro, aparte el dolor de cervicales o los problemas cervicales es muy prevalente en la población. Entonces es muy probable que el paciente pueda tener su problema cervical previo a un cuadro vertiginoso y que el cuadro vertiginoso agrave su patología previa cervical. Entonces el paciente experimenta aumento de su dolor, problema cervical, y se le echa la culpa a las cervicales. Uno hace kinesiología tradicional para sus cervicales y el paciente no va a mejorar. Hay casos donde uno puede sospechar de mareos de origen cervical, generalmente cuando hay traumatismo de cervicales, por ejemplo los latigazos cuando los choques de autos, cuando hacen el movimiento del latigazo, ahí podríamos sospechar de que el mareo puede venir de origen cervical cuando es bastante, digamos, traumático. Ahí te llegan pacientes con esta patología, vos sos docente de esta materia, de esta especialidad en la Universidad de Maimónides. En la Universidad de Maimónides, sí. ¿Te llegan pacientes con el síndrome vertiginoso paroxístico benigno en cantidad para tratar? ¿Te vienen con el diagnóstico? ¿Cómo es el...? En general hay un poco de todo, digamos. Al yo ser especialista y tener un área de rehabilitación vestibular tanto en la universidad como en el centro privado donde yo trabajo, en San Andrés, Kinesiar, que ahí
nosotros nos llegan los pacientes directamente porque ya estamos en la especialidad con el diagnóstico. Pero muchas veces son pesquisados, o sea, en la consulta. El paciente viene a kinesiología. Por dolor. Por dolor de cuello y síndrome vertiginoso, me mareo. Y en la consulta mismo surgen estas palabras claves de oro que son: me da vuelta todo, cuando me acuesto o giro en la cama, y dura segundos, si me quedo quieto no pasa nada. Esas son palabras pero claves para sospechar saber de que es un vértigo posicional paroxístico. Una sola maniobra la diagnostico, una sola maniobra lo trato, y en el 85% de los casos. Y sumado el 12% más, o sea, el 97% de éxito que podamos mejorar y, digamos, sacar ese vértigo en los pacientes. Bien, bueno, estamos quedándonos sobre la hora, así que realmente el licenciado es kinesiólogo y bueno, si das un número, un teléfono, sí, nosotros un lugar, estamos ubicados en kinesiología no solo de esto, sino que no muchos están especializados en lo que tiene que ver en la parte de vértigos, y hay muchos pacientes con Mario, así sí. que cualquier comunicación con vos. Yo le puedo decir, la zona de San Andrés, el partido de San Martín, estamos en Kinesiar, en el, digamos, el teléfono 4738-6752, nos pueden llamar ahí. Está tu mail o en el mail info@ y kinesiar.com.ar. Perfecto, y si no, ya saben todos ustedes, excelenciamedica@gmail.com, nos mandan y reenviamos absolutamente. Ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. También tenemos Facebook, así que Excelencia Médica, nos buscan, nos encuentran y ahí también pueden comentar, charlar y hablar con nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy y no se vayan. Sí, hoy se van, vuelvan la semana que viene porque en Excelencia Médica vamos a tener una charla espectacular con una filósofa, con la licenciada, con la doctora Silvia Rivera, quien va a hablar de úteros, pedidos de úteros, lo que se llamaba alquiler de úteros en algún momento y cambios en el Código Civil respecto a úteros subrogados. Gracias por estar y gracias a vos. No se olviden del Facebook. Chau.